Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy estamos otro día más en el canal. La verdad es que tenía muchas ganas de traerle este video en específico, solamente que no había tenido tiempo así como de escribir el guión para intentar así como tener los conceptos súper clave y bien organizados en mi cabeza como para poder hablarles sin rellenarles mucho y que sea todo más simple de entender. Pero ahora que sí tuve el tiempo de realizar un poco el guión y cranear un poco sobre la información de este video, lo que les traigo hoy es un contenido rico, pero rico en calidad. Así que demos paso con el video, en donde, como ya deben haber visto en el título, vamos a hablar sobre los típicos errores que yo evitaría al máximo si es que queremos maximizar nuestros resultados en el gimnasio. Bueno, dando inicio enseguida, como primer error tenemos el hecho de no aplicar sobrecarga progresiva. Primero, ¿qué es la sobrecarga progresiva? Debemos entender que la sobrecarga progresiva, vista de una forma más simple, es como un proceso de adaptación en donde nosotros, al estar realizando un ejercicio en específico, tenemos que intentar superarnos respecto a la sesión anterior. Por ejemplo, si el lunes yo hice press de banca con mancuernas y el viernes yo vuelvo a hacer press de banca con mancuernas, mi finalidad de sesión a sesión es intentar aplicar esta sobrecarga progresiva. Tenemos que pensar de que la sobrecarga progresiva se puede aplicar de distintos métodos. Por ejemplo, aumentando el peso externo de la carga, ya sea que estemos haciendo con mancuerna o con una barra, podemos meter un poco más de kilo al ejercicio que estemos moviendo. También la sobrecarga progresiva se puede realizar aumentando el tiempo bajo tensión en un ejercicio. Por ejemplo, si con el press de banca hice 10 repeticiones con 20 kilos y la segunda sesión hice las mismas 10 repeticiones pero más controladas, ya estamos realizando sobrecarga progresiva de cara a generar una adaptación en el músculo y así a forzarlo a que cambie, a que mejore, a que construya más unidades motoras para poder así ganar músculo. De otra manera puede ser, por ejemplo, aumentando el volumen de entrenamiento. O sea, el hecho de aumentar la serie específicamente en ese ejercicio que estamos trabajando, o también el hecho de aumentar la frecuencia de entrenamiento. Por ejemplo, si estamos haciendo una frecuencia 1, específicamente de este ejercicio que sería el press de banca, si nosotros aumentamos la frecuencia en la semana, o sea, la pasamos a hacer 1, 2 o quizás 3 veces en la semana, significaría que ya estamos aplicando sobrecarga progresiva. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una tabla de Excel, la cual tenía mi planificación y necesitaba mi ejercicio, mis series, las repeticiones que me salían y el peso y el RIR, el cual estaba haciendo específicamente en esa sesión. Por esto mismo, el hecho de que nosotros apliquemos la sobrecarga progresiva ocupando, por ejemplo, una tabla de Excel, un cuaderno o cualquier tipo de cosa, el hecho de tener ese feedback nos va a arrojar si es que estamos progresando o no. En cambio, si vamos con un entrenamiento de sensaciones, no es que no vayamos a progresar. Hay muchas personas que entrenan por sensaciones, que hacen cualquier ejercicio, que no se notan nada y que van a entrenar intenso y progresan. Pero si nosotros queremos llevar ese 200% más adelante, debemos realizar una sobrecarga progresiva bien aplicada. Por lo tanto, debemos planificar el entrenamiento y debemos anotar las repeticiones que nos salgan de cara a poder progresar al siguiente entrenamiento. El segundo error va directamente relacionado con el primero. Yo cuando comencé a entrenar generalmente no tenía una rutina preestablecida. Y siempre se comete el mismo error, que es cambiar los ejercicios en la rutina. Es un error garrafal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, el primer día de espalda, por ejemplo, voy a hacer un jalón, un remo y ronda y un pullover? Pero resulta de que la próxima semana digo, ya, voy a hacer esta rutina que vi en Instagram a este influencer. El momento que yo voy cambiando los ejercicios, se rompe la regla del primer error que le acabo de comentar. No vamos a poder aplicar sobrecarga progresiva si es que estamos cambiando continuamente los ejercicios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo hago un jalón como primer día de espalda en una semana 1 y en la segunda semana no vuelvo a tocar ese jalón, no voy a estar realizando adaptaciones específicas en ese movimiento. Nuestro cuerpo va a tender a progresar si es que estamos entrenando intenso. Pero si es que estamos modificando los ejercicios, no va a haber un planning directo en donde veamos si estamos progresando con las cargas o no. Pudiera recomendar específicamente cómo hacer una buena selección de ejercicios. Debemos pensar, por ejemplo, imaginemos una semana 1, en donde en esta semana 1 lo que deberíamos hacer, por ejemplo, es documentarnos respecto a los movimientos que hacen principalmente nuestros músculos. Por ejemplo, si quiero mejorar mi bíceps, busco las principales funciones que tiene el bíceps. Si vamos directamente a sus funciones, tenemos, por ejemplo, la flexión del codo, la supinación, etc. Con esto mismo vamos a intentar movimientos los cuales se parezcan directamente a la función que tiene el bíceps. Y nos vamos a documentar en internet respecto, por ejemplo, con estudios electromiográficos, en donde se analicen distintos tipos de ejercicios y veamos cuáles son los que solicitan más fibra o más unidades motoras específicamente en ese movimiento. Luego en esta semana lo que hacemos es probar estos ejercicios con los cuales nos documentamos y vemos con los cuales nos gustan más.
o con los cuales sentimos más el músculo, ya que nuestra anatomía siempre está predispuesta de distintas maneras. Luego, en la segunda semana, ya tenemos que tener así como elegidos los ejercicios que queremos plantear, y estos mismos ejercicios a partir de la semana 2 los consideramos para poder bloquearlos de unas 4 a 6 semanas de progreso. Si es que vemos que algún ejercicio está como estancado y no progresamos en carga, podemos tomar la opción de seguir con este mismo ejercicio, pero cambiando el método de entrenamiento específicamente de este, y si nos sentimos muy incómodos, tomar la decisión de modificarlo y plantear un nuevo ejercicio con el cual sí nos sintamos cómodos y comenzar una nueva planificación. Cabe aclarar de que siempre se puede progresar en cualquier tipo de movimiento y que los límites naturales están súper arriba. Entonces, generalmente se comete el error de pensar que estamos estancados, pero simplemente no estamos trabajando de la forma óptima para poder llegar a progresar. Lo que yo les podría recomendar, por ejemplo, si nos estancamos en un press de banca con mancuernas, es el hecho de incidir con tempos. Añadir, por ejemplo, segundos de negativa y segundos de pausa a la hora de realizar el movimiento. Y luego de un par de semanas, cuando quitamos la pausa, por lógica, a la hora de quitarla vamos a meterle muchos más kilos y nos va a complicar menos el hecho de mover los kilos sin esa pausa que habíamos metido en esa semana. Otro error garrafal el cual yo cometí fue el hecho de hacer volumen sucio. En el caso mío, no tenía así como la capacidad monetaria para poder así como cumplir con mis requerimientos de proteína. Y recurría a la comida basura y solamente me centraba en ver cómo subía el peso en la báscula. ¿Qué es lo que pasa? Es que gané demasiada grasa. Porque uno, al no tener tantos recursos monetarios, específicamente de cumplir con mis requerimientos de proteína de 1.8 a 2.2 gramos de proteína por kilo de peso, simplemente me metía comida a la boca, y no veía y no traqueaba ese seguimiento de calorías ni de proteínas diarias, provocando de que simplemente me estaba metiendo calorías las cuales prácticamente estaban vacías. Y estoy seguro de que muchos días ni siquiera llegué a los 100 gramos de proteína, pero pasaba las 3.000 o las 2.500 calorías. Cosa de que fue un excedente y provocó que mi organismo simplemente lo reservara como energía en el tejido adiposo. Por esto mismo yo les recomiendo que seamos flexibles, que disfrutemos de la comida, pero que en una etapa del volumen se haga lo más limpio posible, pero con tus comodidades, teniendo así como comidas más calóricas, teniendo tus comidas trampas, y así podáis disfrutar de esto, que es una cosa súper bonita, que es el hecho de trabajar en tu cuerpo, pero a su vez el hecho de disfrutarlo a la hora de llevar a cabo una buena nutrición. Como cuarto error, les recomiendo, si es que tienen un deltoides muy poco desarrollado, que por favor no hagan press militar de esta manera. Si analizamos la anatomía del hombro, podemos darnos cuenta de que el deltoides tiene una acción concéntrica a partir de estos grados hasta aquí. Por esto mismo, a la hora de pasar la línea de estos 90 grados, lo que pasa con el hombro es que se bloquea con el húmero. Y a la hora de bloquearse con el húmero, provoca de que se tenga que mover la escápula. Y la escápula se mueve gracias al movimiento del trapecio y de los erectores espinales. Por esto mismo siempre se ven muchas personas en Instagram que mueven una barbaridad de peso, solamente que bajan hasta aquí y suben hasta arriba. Y la acción concéntrica del deltoides llega hasta aquí. Y a partir de aquí hacia arriba tiene una función isométrica, ya que el hombro no se puede desplazar gracias al deltoides y tienen que intervenir el trapecio y los erectores espinales. Por esto mismo, si es que tenemos un deltoides ínfimo, les recomiendo de que intentemos realizarlo como una elevación lateral. Yo nunca, pero nunca se me pasó por la cabeza pasar hacia arriba en una elevación lateral, porque siempre tiendo a sentir mucho el trapecio. Así que por esto mismo, si es que le pudiese recomendar algo, es que no confiemos en el press militar y bajemos hasta aquí. En el momento cuando nosotros hagamos un press militar y bajemos hasta acá abajo como si fuera una elevación lateral, estamos añadiendo esos centímetros de negativa, vamos a solicitar muchas más fibras del deltoides. Pero de hecho de tener mucho más rango de movimiento, vamos a tener que descender los kilos. Pero el deltoides nos va a reventar y va a ser el principal actor del movimiento a la hora de ejecutar un tipo de press militar así. Y pruébenlo, si están acostumbrados a mover 22 kilos, 25 kilos, 30 kilos de press militar, pero no están bajando lo suficiente, prueben a tomar una mancuerna, la misma mancuerna, y bajen hasta acá. Los tipos de presas militares que yo recomiendo los voy a dejar por aquí, en donde a la hora de hacerlo con mancuerna vamos a tener mucho más movilidad que con la barra. O también tenemos, por ejemplo, la Smith para poder bajar al máximo. Y de forma singular se puede ejecutar de mucha mejor forma, ya que nos concentramos en bajar al máximo y en subir hasta el momento o el punto en el cual queramos, dependiendo si queremos hacer solamente deltoides o si queremos también trasladar el rango completo y pasar de que el estímulo sea de deltoides y de trapecio. Otro error típico es el hecho de inclinar mucho el banco hacia atrás. En el momento que nosotros inclinamos el banco y no estamos en una posición totalmente así como recta, las fibras del pectoral superior van a comenzar a trabajar
Y por eso se tiende a pensar de que movemos tanto en deltoides, porque claro, estamos con un banco inclinado, solicitando fibras del pectoral, tirando con el trapecio, aparte del deltoides y el tríceps, y por esto movemos mucho peso. Si les pudiera recomendar algo, es que, por ejemplo, hiciéramos el press militar sin el soporte en la espalda, provocando de que estemos totalmente rectos y no podamos hacer esta inclinación hacia atrás. Por lo tanto, el pectoral superior no se va a llevar el estímulo y va a ser en su gran mayoría el estímulo al deltoides. Otra cosa que quería añadir era de que el press militar igual se puede hacer con un banco, solamente que estaba mencionando de que se podía hacer sin un banco porque ahí tu única intención va a ser mantener la lordosis y no te vaya a poder inclinar nada. Simplemente va a ser totalmente vertical y el movimiento se va a ir directamente el estímulo al deltoides. Y no se va a confundir el estímulo y no vamos a solicitar tantas fibras del pectoral superior como cuando lo hacemos con un banco y encima lo inclinamos hacia atrás. Recién estaba terminando de editar y nada, gente, ese era el único mensaje que le quería dejar. Espero de que hayan entendido al máximo el por qué hay que intentar evitar esos errores que siempre, pero siempre se cometen, que a mí me pasó y me arrepiento mucho de haber pasado por eso, ya que estoy seguro si es que hubiera tenido esa información a la hora de empezar, o cuanto antes, previo al mundo del entrenamiento, o justo cuando comencé, o cuando seguí con meses y meses de mala planificación, mala alimentación, etc., me hubiera encantado haber tenido este tipo de información. Así que espero de que les haya gustado mucho, denle like si es que les gustó, comenten lo que les pareció y nos vemos.